los niños y las pantallas. De verdad que tema tan complejo, ¿no? Pero sobre todo interesante y muy oportuno para lo que estamos viviendo. Así que bienvenida nuevamente Amanda de Mendoza. Gracias por la invitación. Mira, Amanda, yo creo que para nadie es un secreto que todos estamos allí con esa tercera extremidad superior, ¿no? Que es el teléfono, es la pantalla, es el tablet. Probablemente el televisor cada vez tiene menos incidencia en nosotros, pero para comenzar con la realidad, como diría mi abuela, la puritica verdad, no podemos erradicar el uso de las pantallas, va a estar difícil. Es así, la tecnología llegó para quedarse y precisamente tenemos que enseñar a los niñitos hábitos saludables en el uso de pantallas. Ya sabemos, como estábamos hablando antes, los efectos que ha tenido el uso desmedido de pantallas en edades tempranas y cómo está afectando a los adolescentes hoy en día. Entonces, si queremos proteger la adolescencia de nuestros hijos más adelante, tenemos que enseñarles hábitos saludables en el uso de pantallas actualmente. ¿Y a qué me refiero con esto? De que ellos aprendan que la tecnología es maravillosa, nos conecta con los que tenemos lejos, la inteligencia artificial nos ayuda a, ahorrar tiempo en buscar información, pero nunca olvidar que somos nosotros los seres humanos, los que tenemos el criterio de ver si esa información que estamos obteniendo me hace sentido o no me hace sentido. Entonces tengo que empezar a estimular el pensamiento crítico, pensamiento lógico desde chiquitos, y también, que ahí entra lo más difícil, tratar de equilibrar un poco el tiempo de ocio dentro de las pantallas y fuera de las pantallas, que es lo que nos ha pasado ahorita a los adultos. Nosotros que no crecimos con los teléfonos inteligentes y la tecnología al alcance como lo tienen nuestros niñitos hoy en día, hemos perdido un poco, los adultos de hoy en día, la capacidad de disfrutar otros hobbies o de distraernos con algo distinto al teléfono. Entonces, justo me estoy leyendo un libro buenísimo que te lo recomiendo, de Marian Rojas Estapé. Ella es una psiquiatra española. Buena. Que se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, el libro, y habla de cómo los adultos actualmente hasta hemos perdido la capacidad de atención y concentración. ¿A qué se refiere esto? A veces creemos que por hacer muchas cosas al mismo tiempo, el multitasking, vamos a ser como más productivos. Al final lo que está pasando es que los adultos hoy en día ni siquiera tenemos la capacidad de atención que teníamos antes. Nos cuesta concentrarnos a escribir un correo sin estar chequeando constantemente el teléfono. Recordar un número. Cuando nos mandan un voice note, lo ponemos en velocidad 2.0 o 1.5. Sí, no quiero esperar. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nos está costando, y eso también le está pasando a los niñitos, disfrutar la vida en el ritmo natural de la vida. Por eso es que, por ejemplo, los videos en redes sociales, tú tienes que captar a tu audiencia en los primeros 3 segundos. Si no, gancho. La perdiste. Y hace unos años existía el IGTV en Instagram, que eran videos que duraban 7, 10 minutos. Actualmente tú ves un video de esos en redes sociales ni lo ves. Exactamente. Sabes que escuchándote, y por supuesto que ya que nombraste a Marian Rojas Estapé, nombro a otro autor, Robin Sharma. Okay. En El Club de las 5 de la mañana, que es un libro espectacular, dice que nos hemos convertido en unos zombies digitales. ¿Por qué? Porque estamos presos en las redes sociales. Dijiste algo muy interesante. Paso 2 horas en TikTok y 2 horas que puedo utilizar para salir a correr, para ir para el gimnasio, quizás para leer un libro, pero no, ahí tenemos obviamente una adicción prácticamente. Pero hablando justamente de los niños, Amanda, te decía al comienzo, ¿será que de alguna manera los padres de hoy en día, o sea, nosotros, hemos negociado con la tecnología tranquilidad, hemos negociado el silencio, hemos negociado probablemente tiempo a solas? Porque los niños ya sabemos que la tecnología los tienen allí y se pueden pasar ahí 2, 3 horas. Sí. Mira, yo estoy 100% segura que todos los papás hacemos lo mejor que tenemos con las herramientas que tenemos. Y estoy segura que hace muchos años, cuando no se sabía los efectos que iba a tener el exceso de pantallas en edades tempranas, todos los papás pusieron esas tablets pensando que en verdad los niñitos iban a aprender un montón y con la mejor intención. ¿Qué pasa? Criar hoy en día es difícil y lo que realmente tiene valor en la vida nunca llega fácil. Entonces yo recuerdo hace muchos años cuando yo estudiaba la carrera de educación, nos explicaban que las pantallas uno las tiene que ver como una mala niñera. ¿Por qué? Claro que te va a tener a tu niñito ahí sentado inmóvil y a veces hace falta, pero no va a ser el estímulo de una conversación, un intercambio cara a cara, que es lo que realmente fortalece el desarrollo hasta neuronal de los niñitos. Entonces, ¿qué pasa? Claro que a veces la vía más fácil es, estamos en un restaurante, estamos comiendo, entonces, que tome el teléfono. Pero si nos detenemos un poquito y vemos lo que dicen los datos científicos es
¿Cómo podemos pretender más adelante que nuestro hijo adolescente después se siente en una mesa y te cuente por algo que está pasando si cuando estaba chiquito todo lo que hicimos fue, bueno, darle el teléfono? Entonces yo creo que como papás tenemos que tratar de usar la tecnología inteligentemente para que no afecte su desarrollo integral, pero saber cuándo puedo hacer las excepciones. Por ejemplo, un no rotundo yo te diría cuando están en el carro, cuando están en la playa, cuando están en un parque, que hay veces que los niñitos, uno controla lo que hacen sus hijos, pero no lo que hace el resto. A veces uno va a un parque y uno ve a un niñito sentado en un banco con el teléfono. Pero esos son espacios donde hay tantos estímulos externos que es mejor que él esté un rato aburrido y que te pida el teléfono y tú le dices que no. Y eventualmente va a haber una hormiguita pasando y se va a distraer. Y el mundo real ya le da suficiente estímulo, que es lo que él necesita. Todos los niños necesitan aburrirse para conseguir una idea, para después probarla, y eso es un proceso cognitivo que está activo, ¿ok? Pero también tenemos que entender que hay contextos que no son para niños, entonces yo tengo que ser flexible y tienen que haber ciertas excepciones. Lo que veníamos hablando hace un rato. Si hay un contexto que yo tengo que llevar a mi hijo a hacer una diligencia de un trámite o tiene que esperar o tiene que acompañar un día a mamá del trabajo, bueno, esa es la excepción dentro de la norma. Claro. Hay espacios donde, bueno, si necesito que estés aquí quietico, esa es una mejor distracción. Pero tratar de enseñarles a ellos cuándo sí y cuándo no, porque cuando están chiquitos, que es el momento donde yo puedo inculcar hábitos, porque los primeros 7 años de vida más o menos, uno sigue siendo para ellos como wow. O sea, es la palabra que uno diga, eso es. Claro. Cuando están más grandes... El ejemplo, ¿no? Claro. Por naturaleza, el adolescente necesita diferenciarse de sus padres y por eso es que empieza una etapa donde todo lo que dice papá y mamá no me hacen sentido. ¿Cómo desde el lenguaje asertivo de un padre podemos hacerles entender, uno, lo delicado de estar allí conectados todo el día y dos, las consecuencias que esto puede traer? Mira, los niñitos desde que están muy chiquitos, ellos entienden mucho más de lo que a veces a través de su lenguaje pueden expresar. Primero, yo con mi hijo grande, él ya va a cumplir 7 años, la manera que yo le he ido explicando es como que él le encanta jugar fútbol, entonces le digo como, Rodri, imagínate, si uno pasara todo el día jugando fútbol, uno no puede, se cansaría, estaría agotado. O si uno pasara todo el día tomando agua, no puedes, te sientes mal. Entonces, bueno, con la tele es lo mismo. Entonces yo le digo que los ojitos se cansan, la cabecita se cansa. Entonces es irles explicando en un lenguaje muy sencillo que, como todo, nada en la vida es bueno en exceso, ¿ok? Entonces que ellos vayan tratando de disfrutar de las pantallas, claro que sí, pero uno en estas edades lo que puede hacer es regular el tiempo, ¿ok? Que ya sabemos que ahí está la clave. Justo lo decías al principio, los niños actualmente pasan entre 2 y 4 horas en promedio diarias. Entonces, ¿qué pasa? Después en los colegios te refieren a terapista de lenguaje, a terapista ocupacional, psicólogos, etc. Entonces, no hay ni siquiera terapia psicológica 2 veces a la semana, 2 horitas, que sopese la cantidad de horas que el niño está pasando frente a una pantalla. ¿Cuáles son las consecuencias, Amanda, disculpa que te interrumpa, que podemos ver a corto plazo de un niño que tiene 4 horas al día en la pantalla? Mira, se puede ver en retraso en el lenguaje. Los ves, y yo daba clases en los chiquiticos, 2 años y medio, 3 años y medio, es mi favorito. Y sí notaba una cierta relación entre niñitos que tenían exceso de pantallas y la manera en que se va desarrollando el lenguaje. El lenguaje se va desarrollando poco a poco, incluso desde los 5 o 6 años es que terminan de desarrollar algunos fonemas, por ejemplo, la doble R. Pero entonces ves que tienen menos vocabulario, hacen menos contacto visual, habilidades sociales, les cuesta un poquito más conectar con otras personas, que eso también lo vemos, que pasó durante la pandemia. Estuvimos muchísimo tiempo encerrados y los niñitos que tenían 1 año y medio, 2 años, después, todos los colegios han visto que a los niñitos les ha costado un poquito más en las habilidades sociales, el desarrollo del lenguaje. Eso en primer lugar. Segundo, también vemos el deterioro de la atención de los niñitos y la capacidad de concentración en las aulas. Ahorita, corta, ¿no? Sí, los niñitos ahora necesitan muchos estímulos para mantenerse concentrados en una actividad. Claro, porque tienes aquí una sobreestimulación y ya quizás una profesora tranquila con su pizarrón, un poco parca, y eso parece como que, ¿en serio, profe? Y eso pasa, y por eso los niñitos a mayor tiempo en pantallas, entonces
menos ganas de disfrutar los estímulos naturales, lo que veníamos hablando. Entonces, por eso, un juguete que no suene, que no se mueva, que no haga nada, que seas tú el que tiene que crear el juego, eso no me genera la misma cantidad de placer que una pantalla. Así como cuando en el campo mi familia, no sé, con la lata de sardina y una cuerdita jugaba a los carritos, o uno agarraba el cuartico de jugo en el recreo, ¿verdad? Acá en Caracas, lo arrugábamos y esa era la pelota de fútbol. Ya eso prácticamente no está pasando y es muy lamentable, ¿no? También hay algo muy importante, Amanda, con el uso excesivo de las pantallas, la conducta. La conducta, esa forma de hablar, esas reacciones que tienen muchas veces desde la violencia adquirida justamente por lo que están viendo allí, a través de YouTube, de TikTok, de Instagram. Sí, el contenido también es muy importante de qué los dejamos ver. Hay veces que también las edades de los niñitos, 5, 6 años, 7 años, físicamente los empiezas a ver muy grandes porque ya se alejaron como del cuerpito de bebé, pero todavía cognitivamente ellos necesitan contenidos apropiados de su edad. Entonces dejemos a los niños ser niñitos, que vean cosas que uno guiarse simplemente por la categoría, si es más de 7, si es todo público, porque si no, entonces, además de una sobreestimulación que están recibiendo, entonces también están viendo contenidos que cognitivamente no son capaces de digerir y entender la trama emocional que hay ahí. Entonces, bueno, creo que en primer lugar sería regular el tiempo en pantallas, explicar cuando uno tenga que a mí me funciona muchísimo en mi casa, poner una alarma, un timer. Claro que se van a quejar. Mentira que poniendo una alarma, ay, sí, mami, ok, la y se pago. van a frustrar y es normal. ¿No? Pero bueno, uno sabe que como papá a veces, bueno, en la crianza no es un camino fácil si queremos ver frutos a largo plazo. Y bueno, sí, nos toca esa parte incómoda de vez en cuando un berrinche, de que no quieren apagar la televisión, pero yo sé que una vez que yo la apaga y él pasa por un periodo de aburrimiento, eventualmente va a surgir una idea y de ahí se va a desarrollar un juego libre, que es lo que yo sé que realmente él necesita para crecer y desarrollarse sanamente. Que nosotros más o menos, si hacemos un poco de memoria, si tú te recuerdas algo que te encantaba cuando eras chiquito, y tratas de pensar por unos segundos, nunca va a ser, ay, cuando yo veía el programa tal. No, capaz te recordabas era, bueno, si veías una película con alguien que querías mucho y tenías ese rato, o sea, cuando ya lo vinculas como al contacto con otra persona. Pero realmente uno ni se acuerda, o sea, uno pasa, capaz ayer pasé horas en Instagram y ni me acuerdo qué vi. Claro, y de repente, no sé, vas a una finca, te caíste, había allí, no sé, caca de vaca, y dices, ay, estos momentos cuando yo lanzaba allá la bosta a mis primos en Canaguá, cosas así, son las que uno definitivamente recuerda. Amanda, el tiempo en televisión sumamente corto, pero hay que aprovecharlo al máximo, creo que lo aprovechamos. Redes sociales donde la gente puede ubicarte y, por supuesto, conocer más de este interesante tema o hasta consultarte, pues. Es así. Mira, me pueden conseguir por soy.mamá.maestra en todas las plataformas. Doy también asesorías de crianza, estimulación temprana, más o menos todo lo que un papá necesite y que esté en mi área de experticia. Hago videollamadas 1 a 1 y también doy cursos y talleres para padres y docentes en colegios. Qué bueno, nada, muchísimo éxito y gracias por esta visita. Gracias.